Uno de los personajes más icónicos y queridos de la obra de Tite Kubo es Ulquiorra, siendo sin duda uno de los antagonistas más memorables de toda la serie, además de ser probablemente el espada favorito del autor. Tanto es así que Kubo llegó a crear un one-shot exclusivamente para este personaje. Ulquiorra es un personaje intrigante, siempre con una mirada impasible que no revela emociones y cuyas acciones oscilan entre reaccionar de manera indiferente a lo que le rodea o actuar con una frialdad y crueldad extremas. Lo cierto es que, entre los espada, él fue uno de los más, si no el que más, ha destacado. Y esto se debe probablemente a cómo Kubo desarrolló su esencia. Un personaje vacío en múltiples aspectos, lo cual se conecta directamente con la característica principal de los Hollows, ser almas vacías, como su nombre lo indica. Cuando se habla de Ulquiorra es común encontrar interpretaciones que lo definen como un personaje nihilista, e incluso hay quienes creen que el nihilismo es su aspecto de muerte. Sin embargo, en realidad, su aspecto es el vacío, y entre vacío y nihilismo existe una diferencia abismal. Relacionar ambos conceptos es natural en la mentalidad occidental, pues guardan similitudes, pero también es un atajo que tomamos para simplificar interpretaciones, aunque no sea el más acertado. Para entender el nihilismo aplicado a Ulquiorra, primero debemos aclarar que el nihilismo es un concepto mucho más amplio de lo que parece. El tipo de nihilismo que suele atribuirse a él se centra en la falta de propósito vital, la negación de creencias y la idea del vacío. De estos factores, el único que encaja parcialmente con Ulquiorra es la negación de valores y creencias, donde él rechaza la existencia de sentimientos al considerarlos abstractos, aunque los humanos lo traten como algo tangible. Digo parcialmente porque, si bien esto se alinea con el nihilismo, no define completamente su aspecto de muerte. Para entender el vacío de Ulquiorra, debemos analizar cómo surgen la mayoría de Hollows, ya sea por un alma corrompida por otro Hollow o por un alma que no fue a la sociedad de almas al no aceptar su muerte o a estar ligada a algo o a alguien en este mundo. En este último caso, si estas almas no son enviadas rápidamente a la sociedad de almas por un Shinigami, sus cadenas del destino se corroen, abriendo finalmente un agujero en su pecho y formando una máscara que oculta su rostro y memorias. Todos los Hollow vagan en busca de consumir almas para llenar el vacío que sienten, pero este vacío no es solo emocional o mental, sino también de identidad. Cuando un alma se convierte en Hollow, la máscara oculta su rostro y su mente se altera, perdiendo sus rasgos faciales y memorias, que son precisamente lo que forma la identidad de una persona. Un Hollow busca compensar esa pérdida. Estos son las dos formas más comunes en que surge un Hollow, pero también pueden nacer a través de la biogénesis, como vemos en el propio Ulquiorra en su one-shot, donde desde el principio recuerda su nacimiento y cómo surgió de los residuos negros en las profundidades donde la luz no llega. A pesar de que su forma de nacer es diferente, estos Hollows tampoco tienen una identidad, ya que gran parte de la identidad de un individuo se moldea a través de las características heredadas de sus familiares, algo que no ocurre en la biogénesis. Ulquiorra nació rodeado de hermanos con cuerpos negros y máscaras con agujeros para sus bocas, mientras que él era el único con un cuerpo completamente blanco y una máscara que solo tenía aberturas para los ojos. Los cuerpos negros y la presencia de ojos y boca daban a sus hermanos cierta identidad, mientras que él, al ser diferente, se sentía vacío, pero no en el sentido de ausencia de sentimiento o propósito, sino de carencia de identidad. En su confrontación con Inoue Orihime, él cuestiona sus sentimientos porque son pilares de su identidad, pero como no son visibles para Ulquiorra, no existen y son solo una invención. Lo que hace que Ulquiorra menosprecia a la humanidad es su necesidad de usar sentimientos para llenarse, en lugar de aceptar el vacío. Para él, abrazar el vacío es lo correcto, y por eso se lanza entre los árboles huecos en su one-shot. Esa planta existía pero era vacía, sin identidad, y él busca unificarse con ese vacío, asimilando esa sensación con la felicidad. En su pelea contra Ichigo vemos que antes de ser derrotado por el Getsuga Tensho en su forma de Vasto Lord, Ulquiorra se reprocha a sí mismo por perder contra un humano que se convirtió en Hollow, siendo los humanos seres débiles que imitan a los Hollows para volverse fuertes. Además, ese Hollow, Ichigo, era incluso más vacío que él, a pesar de que Ulquiorra era la espada que representaba el vacío. Cuando el Hollow de Ichigo toma el control, Ulquiorra pregunta:
¿quién eres?, pero solo recibe un grito como respuesta, demostrando que ese Hollow ni siquiera tenía nombre, estaba más vacío que Ulquiorra. Esto se confirma en la pelea de Ichigo contra Byakuya, donde este último también hace la pregunta al Hollow que está dentro de Ichigo, y la respuesta es: no soy nadie. Cuando Ulquiorra comienza a desintegrarse, dice que ha empezado a interesarse en los humanos, porque comprendió que los sentimientos son una base para la identidad y la fortaleza humana. Esto lo ve literalmente en Ichigo e Inoue. En Ichigo observa cómo el Hollow retrocede y el agujero en su pecho se cierra, mostrando que ese Hollow, más vacío que él, era el resultado de un sentimiento, o como Ulquiorra dice, del corazón. En Inoue ve cómo los sentimientos moldean su personalidad y la hacen fuerte de otra manera. Incluso cuando él la confronta, ella permanece resiliente y sin miedo, gracias a su identidad basada a sus sentimientos. Al final, Ulquiorra se reduce a polvo, convirtiéndose literal y metafóricamente en vacío. Su cuerpo pierde forma y su identidad se desvanece, alcanzando así el vacío de la muerte que él consideraba lo más cercano a la felicidad. Sobre el vacío de la muerte, hablemos de la pelea entre Baragan y Soifón. El segundo espada explica que los aspectos de muerte influyen directamente en su poder. En Ulquiorra esto se nota en su Reiatsu. Cuando libera su segunda etapa, Uryu afirma que esa energía espiritual es completamente distinta a cualquier otra que haya sentido, no solo por su intensidad, sino por su densidad y peso abrumador, que es como estar en el fondo del océano. La Reiatsu de Ulquiorra no solo es poderosa, sino también vacía, sin identidad, lo cual Uryu no sabe cómo describir. Kubo representa esto visualmente con Uryu e Inoue rodeados por una oscuridad infinita en el techo de las noches. En el final del one shot, Inoue se refiere a él como Ulquiorra-kun, usando un honorífico para alguien cercano, dándole cierta identidad, pero él le pide que solo lo llame Ulquiorra, rechazando esa identidad. Él concluye diciendo: no hay nada en mí ni en ti, refiriéndose a ambos como seres vacíos, sin esencia ni identidad propia. Sin embargo, este pensamiento cambia drásticamente al final de su vida. Ulquiorra entiende que Inoue no siente miedo porque su corazón llena el vacío de los humanos, a diferencia de los Hollows que se vuelven más fuertes cuanto más aceptan su vacío. Así, comprende que los sentimientos existen, aunque no tengan significado inherente, porque somos nosotros quienes le damos significado. Si la felicidad existe en este mundo, debe parecerse al vacío absoluto. El vacío significa no tener nada, y no tener nada que perder. Si eso no es felicidad, entonces, ¿qué es? Cuando Ulquiorra dice que ahora lo entiendo, lo que está en la palma de mi mano es un corazón, probablemente se refiere al sentimiento de felicidad. Los humanos atribuimos significado a nuestros sentimientos y Ulquiorra ve la felicidad como vacío absoluto. En el momento de su muerte, al volverse completamente vacío, es probable que, al menos por un instante, el personaje cuyo nombre proviene de aquel que llora, encontrará la felicidad. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te pareció. Y si quieres que siga trayendo al canal más análisis como este, no olvides dejarlo aquí también. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima.